En este video vamos a hablar sobre la regresión lineal y la regresión no lineal. Primero empezaremos con la regresión lineal. Bueno, pues es un método matemático que modela la relación entre la variable dependiente y la variable independiente x sub y, además de un término aleatorio epsilon. Esta regresión lineal se modela con esta fórmula, que les explicaré cada término qué significa. Y sub i es la variable dependiente y es directamente influenciada por las otras variables. X sub i1 hasta x sub i p son las variables independientes o regresores. La regresión lineal está determinada por esta ecuación, donde y sub i, que es la variable dependiente, depende de estos otros valores que les voy a explicar qué significan. Entonces, primero, y sub i es la variable dependiente y es directamente influenciada por los otros términos. X sub i1 hasta x sub i p son las variables independientes o regresores. Los regresores pueden ser vistas como variables aleatorias que simplemente observamos, o pueden considerarse como valores fijos predeterminados que podemos elegir. De las dos formas se conducen los mismos procedimientos de estimación, pero se utilizan diferentes enfoques de análisis. Beta es un vector. Estos elementos de este vector de parámetros se interpretan como las derivadas parciales de la variable dependiente con respecto a las distintas variables independientes. Epsilon sub i se llama término de error, término de perturbación o ruido. Captura todos los demás factores que influyen en la variable dependiente que no sean los regresores. Esta relación entre el término de error y los regresores es un paso crucial en la formulación de un modelo de regresión lineal. Esta primera ecuación de la regresión lineal también se puede representar de esta otra forma, que si la miramos más a fondo sería esta otra, donde y, que es la variable dependiente, es un vector, x, que son las variables independientes, o los regresores, es una matriz donde están traspuestos. Beta es un vector y e, que es el error, también es otro vector. Bueno, el modelo de regresión lineal relaciona la variable dependiente y con k variables explícitas x sub k, o cualquier transformación de estas que genere un hiperplano de parámetros b sub k desconocidos. Un hiperplano es, en un espacio unidimensional, sería un punto. En un espacio bidimensional como el plano XY sería una recta que divide el plano en dos mitades. Y en un espacio tridimensional, un hiperplano es un plano corriente. En un espacio tridimensional, un hiperplano
divide el espacio en dos mitades. Entonces decimos que está relacionado por esta ecuación donde y es igual a la sumatoria de beta sub k por x sub k más epsilon, que es la perturbación aleatoria. Que, bueno, esta segunda ecuación sería el caso más sencillo con una sola variable, donde el hiperplano es una recta. El problema de esta regresión consiste en elegir unos valores determinados para los parámetros desconocidos beta sub k, de modo que esta ecuación quede completamente especificada. Para realizar esto necesitamos hacer un conjunto de observaciones. Entonces, por ejemplo, en una observación iésima, no sabemos cuál, registramos el comportamiento simultáneo de la variable dependiente y las variables explícitas, y nos da como resultado esta ecuación en esa observación iésima, donde estas perturbaciones epsilon sub i se supone no son observables, no se observan en ese momento. Sí, para esta última ecuación, en la observación iésima, ya llegamos a que este valor son los valores escogidos como estimadores de estos parámetros, y serían coeficientes de regresión sin que se pueda garantizar que coincidan con n parámetros reales del proceso generador. Y para esa otra variable decimos que son estimaciones o errores de la perturbación aleatoria. Hipótesis de modelo de regresión lineal. Primero, la esperanza matemática es nula de esta ecuación. Esto quiere decir que para cada valor de x, la perturbación va a tomar diferentes valores de forma aleatoria, pero no serán sistemáticamente valores positivos o negativos, sino que tomará algunas veces valores menores que 0, otras veces mayores que 0, de tal forma que el valor esperado va a ser 0. 2. Homocedasticidad. Se da con esta ecuación para todo t. Esta ecuación lo que nos quiere decir es que todos los términos de la perturbación tienen la misma varianza que es desconocida. La dispersión de cada epsilon sub t en torno a su valor esperado siempre es la misma. La incorrelación se da con esta ecuación para todo t y s con t distinto de s. Las covarianzas entre las distintas perturbaciones son nulas, lo que nos dice que no están relacionadas. Entonces, con esto, cualquier observación muestral no viene influenciada por los valores de las perturbaciones correspondientes a otras observaciones muestrales. Otra hipótesis es que los regresores son no estocásticos. Esto quiere decir, los efectos que se relacionan son de forma determinística, o sea, no dependen de la probabilidad. Otra hipótesis sería que no existen relaciones lineales entre los regresores, lineales exactas entre los regresores.
La otra sería t mayor que k más 1. Suponemos que no existen errores de especificación en el modelo ni errores de medida en las variables explicativas. Y decimos que hay normalidad de las perturbaciones. O sea, no hay normalidad en las perturbaciones, según esta ecuación, donde la media es 0 y la varianza es constante e igual a esa variable sigma, y epsilon sub i es perpendicular a epsilon sub j con i diferente de j. Ahora, los supuestos del modelo de regresión lineal. Con esto decimos que se puede crear un modelo de regresión lineal, pero se tienen que seguir estos pasos que están acá. Primero, que la relación entre las variables sea lineal, que los errores en la medición de las variables sean independientes entre sí, que los errores tengan varianza constante, homocedasticidad, lo que explicamos anteriormente, que todos los términos de la perturbación tienen la misma varianza que es desconocida. Otro, que los errores tengan una esperanza matemática igual a 0. Esa es una de la primera hipótesis que vimos al principio. Y que el error total sea la suma de todos los errores. Esos son los supuestos de este modelo de regresión lineal. Ahora, vamos a ver los tipos de modelo de regresión lineal. Esta regresión lineal puede ser la simple, que dijimos acá que es el caso más sencillo, que el hiperplano es una recta, y ya la explicamos anteriormente, y la regresión lineal múltiple, que permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón, y es posible analizar la relación entre dos o más variables a través de ecuaciones. Es posible que una de las variables puedan relacionarse matemáticamente en función de una u otras variables. Entonces, de esta ecuación, ¿qué podemos decir? Que epsilon sub i es el error asociado a la medición i del valor x sub i p. Y se siguen los supuestos de modo que haya normalidad en todas las perturbaciones con esta ecuación, y lo otro es igual a la regresión lineal simple. Ahora, ¿en qué se puede utilizar la regresión lineal? La regresión lineal se ha utilizado en diferentes aplicaciones, por ejemplo en la medicina, para relacionar la mortalidad a causa de fumar tabaco, y la relación que tiene con un gen que puede aumentar la mortalidad de las personas que tienen ese gen y fuman tabaco, haciendo una relación entre eso. En informática, haciendo rutinas de regresión lineal para proyectar un valor futuro, o en las líneas de tendencia en la parte de economía para representar la tendencia que van a tener ciertos valores en un largo periodo, y se pueden utilizar para calcular el PB, el precio del petróleo o el valor de las acciones, y para ver si aumentan o disminuyen en cierto periodo de tiempo. La regresión no lineal. La regresión no lineal es un problema de inferencia para un modelo tipo y igual a f de xz más epsilon, así como lo dice esta fórmula. Este modelo está basado en datos multidimensionales x y y, donde f es alguna función no lineal respecto a algunos parámetros desconocidos θ. Se pretende obtener los valores
de los parámetros asociados con la curva que mejor se ajuste. Esto con el fin de determinar si el modelo es adecuado. Puede ser necesario utilizar conceptos de inferencia estadística. Pues sabemos también que como es una regresión hay una relación entre las variables, pero claramente esta no es lineal. Entonces se busca que la función describa una dependencia entre estas variables. Las más utilizadas y las que vamos a explicar son la parabólica, la hiperbólica, la logarítmica, exponencial y potencial. La parábola de regresión es una función de segundo grado, la que se ajusta lo suficiente a la situación real dada. Esta expresión la que mejor se ajusta es un polinomio de segundo grado que es este. Bueno, este problema consiste en que en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Para ello, tenemos que hacer un razonamiento muy parecido al de un modelo de regresión lineal simple. Y tenemos que hacer la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión que sea mínima. Por eso llegamos. El problema consiste en determinar dichos parámetros para una distribución dada. Hay que seguir un razonamiento similar al que se le da en el modelo de regresión lineal simple. Ahí entonces se hace que la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la curva de regresión sea mínima, o sea que se llega a esa sumatoria, donde y sub i son los valores observados de la variable dependiente y sub i conjugada y esta son los valores estimados según el modelo. Por tanto, d puede reescribirse de esta otra forma. O sea, como y sub i son los valores estimados según el modelo y el modelo es el modelo un polinomio de segundo grado, entonces lo pasamos hacemos el cambio de variable y ya nos queda esto. Para encontrar a, b y c, se igualarán las derivadas parciales de d con respecto a dichos parámetros a cero y se resolverá el sistema resultante. Las ecuaciones que resultan de hacer esto, de hacer las derivadas parciales igualándolas a cero, se conocen como ecuaciones normales de Gauss. Entonces ya nos queda este sistema de acá. Ya para resolver este problema para resolver ese sistema tendríamos que resolver las ecuaciones normales de Gauss. Bueno, el otro, la regresión hiperbólica. Cuando la dependencia entre las variables x e y es de forma hiperbólica, tendremos que ajustar a una función de tipo y igual a más b sobre x. Y para resolver esto tenemos que la función a minimizar sería esta. Donde esta, donde esta variable es igual a más b sobre x. Y lo reemplazamos en la ecuación a minimizar nos queda esto. Entonces, para minimizar esta expresión se hace lo mismo que en el pasado. Se calculan las derivadas parciales respecto a los parámetros a y b para igualándolos a cero. Y me queda este sistema, las derivadas parciales respecto a y respecto a b.
Para resolver este sistema serían a sub n más b, serían esta sumatoria de acá y esta es otra sumatoria. La función exponencial, potencial y logarítmica. El problema de ajustar un modelo potencial de la forma y igual a x a la b y uno exponencial y igual a la a por bx se reduce al de la función lineal con solo tomar logaritmos. Bueno, entonces el modelo potencial. Si en esta expresión anterior se toman logaritmos, se obtiene logaritmo de y igual a logaritmo de a más b por logaritmo de x, utilizando propiedades de los logaritmos. Ecuación de una recta y igual a más b por x, donde ahora a sería logaritmo a minúscula sería igual a logaritmo de a mayúscula. Entonces este problema se reduce a transformar y en logaritmo de y x en logaritmo de x y ajustar una recta a los valores transformados. El parámetro b del modelo potencial coincide con el coeficiente de regresión de la recta ajustada a los datos transformados y a se obtiene mediante antilogaritmo de a minúscula. Entonces, ya, tomando logaritmos naturales, podemos volver esta ecuación en esta otra. Nos queda el logaritmo natural de y igual a más b por x. Y llamando y igual al logaritmo natural de y, se tiene que y es igual a más b por x, eso lo sabemos de la regresión lineal. Y para simplificar todo esto, suponemos que cada par se repite una sola vez y las ecuaciones normales serán estas, pasándolo a sumatoria. Y calculando los parámetros a y b, se obtiene la ecuación exponencial y igual a exponencial de a más bx. Entonces con esto se puede ver que se utilizan las propiedades de los logaritmos en las funciones exponenciales y potenciales.